presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Con retraso, las labores de rescate se retoman en Alausí, provincia de Chimborazo, tras el deslizamiento de tierra que se registró este domingo. Sin embargo, pasan las horas y el número de personas rescatadas no varía. El contacto es con Dayana Monroy, quien sigue en ese cantón. Dayana, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, ¿la situación ha cambiado a esta hora? ¿Qué tal, María Gracia, amigos? Muy buenas tardes. Bueno, en cuanto a las cifras, no, las cifras siguen siendo la de 7 fallecidos y 60 desaparecidos al momento. No hay ninguna actualización, pero lo que sí ha cambiado, y yo quiero que ustedes lo vean, es esta imagen que está a mis espaldas. Miren, en esta imagen dice mucho porque contrasta con lo que nosotros a continuación vamos a mostrar en el informe, en nuestro reportaje, con la realidad con la que despertó hoy Alausí. Habían muchos ciudadanos que decidieron ir por su cuenta porque los equipos de socorro no llegaron tan temprano. Hubo bastante malestar, pero ahora la imagen es esta. Hay grupos, partes de distintas comunidades indígenas que han decidido venir a ayudar y ha existido también una apertura por parte de las autoridades de gestión de riesgos de decir, sí, ellos conocen el terreno y podrían ayudarnos y guiarnos más o menos para determinar dónde están estas familias. Entonces hoy la escena es esta. La verdad es que respecto a lo que ocurría por la mañana, es una escena de colaboración, es una escena de todos ayudando a todos. Ellos pedían, y aquí hay muchos familiares de personas desaparecidas que nosotros hemos escuchado durante las últimas horas, el día de ayer también decir, nosotros queremos entrar, queremos ayudar, hay más manos, conocemos el terreno, es muy difícil el terreno y queremos estar allí. También algo más que decirles de esta imagen es lo que está ocurriendo con las excavadoras. Ya comenzó el trabajo de la maquinaria pesada. Existía en su momento un rechazo por parte de las autoridades porque aseguraban que habían que esperar esas 72 horas, pero el pedido de los ciudadanos fue que se agilite el rescate, o ya ellos hablan también de la recuperación de cadáveres y que se agilite a través de las retroexcavadoras, y es lo que está ocurriendo en este momento. Nosotros, como decíamos antes, estuvimos desde muy temprano realizando recorridos y vimos que los primeros en llegar fueron los familiares de los desaparecidos. Incluso tenemos algunas historias, por ejemplo, la historia de Joaquín, uno de los sobrevivientes. Su casa estaba justo aquí, cerca de donde nosotros estamos. Él fue la única persona que tuvo 10 segundos, nos contó, para poder salir y para poder salvarse. Hoy es él también quien está allí entre los escombros encontrando a su mamá, a sus 2 hermanas y a su hermano. Tenemos un reportaje para que ustedes puedan observar. Amanece en Nueva Alausí, pero el barrio ya no es el mismo. Todos se fueron con lo que pudieron y otros quizá esperan ser rescatados. Hay mucho silencio. Nuestro recorrido nos permite ver que no hubo tiempo de nada. La ropa tendida, las mascotas abandonadas, esperando en la puerta que alguien llegue. Pasan las horas y los primeros en llegar son los familiares de los desaparecidos a la zona cero. Él es Joaquín, el único miembro de su familia que se salvó. Tuvo 10 segundos para correr y corrió, nos dice. Es duro lo que comenta. Quiere que entre la maquinaria pesada. Él cree que ya ni su madre ni sus 3 hermanos están con vida. La intervención de la maquinaria es importante. ¿Por qué? Porque habemos sobrevivientes que podemos testificar en dónde se encuentran los cuerpos. ¿No tiene la esperanza usted de poder encontrar a sus familiares probablemente con vida? Y yo creo que no. Lo dice porque vio detrás de él la tierra caer. Yo fui testigo, yo simplemente seguí las normas de seguridad y corrí por mi vida. Pero no solo hay personas que buscan a sus familiares, también hay quienes deciden pasar la noche aquí, esperando noticias de sus amigos. Mario espera que encuentren a uno de sus trabajadores. Es parte de mi familia. Hace unos meses atrás pasamos unos días espectaculares con ellos, siempre hemos vivido muy cercano, él era como que fuera mi hermano. Siguen pasando las horas y los equipos de rescate no llegan, así que los familiares de los desaparecidos se arman. Al dolor lo pisan, pues no se pueden derrumbar sin encontrarlos, y también se enojan por la pérdida de minutos.
Que vengan para que nos ayuden a que entren las máquinas. De las 6 de la mañana estamos nosotros aquí y no hay nadie. Son niños, mis sobrinos de 3 y 6 años, señores, por favor, no sean malitos. Se enojan además al recordar que esto se pudo evitar, sostienen. Flor recuerda cómo desde el municipio le dijeron que esté tranquila, que no pasaría nada. Ustedes están en segunda línea, no en primero, dijeron a nosotros acá viniendo una tarde. A nosotros nos duele que os he dicho, salgan de aquí, todos hemos salido. Hoy busca a su sobrino de 9 años. Aquí nosotros buscamos a nuestra familia, está mi cuñada con mis 2 sobrinos, uno de 9 años, otro de 4 años. Francisco Lema fue evacuado hace casi un mes, pero la ayuda no llegó. Él se manifestó cerrando la vía que hoy está destruida, pidiendo atención a las autoridades. No puede creer que nadie lo escuchó. Que el geólogo militar dijo a la arquitecta del municipio que esto ya le dibujó, esto es zona de deslizamiento, no se llama asentamiento, porque al ser asentamiento sería otra figura de partidura. Así siguen pasando las horas en Alausí, sin que el número de rescatados o de fallecidos se altere, pues las labores de búsqueda son complejas. Y aparte esta mañana iniciaron, por parte de las autoridades, sin prisa. Bueno, perdón, estaba un poco viendo lo que había pasado. Están, y creo que no hay que hacerse un choco, en este momento parece que hicieron la recuperación de alguien o el rescate de alguien. Nosotros lo estamos observando desde aquí arriba, lo estamos viendo desde aquí arriba como hay algunas personas que están pidiendo también ayuda en ese lugar. Y bueno, simplemente para mostrarles, como yo decía antes, los trabajos de rescate ya se retomaron, y también quería mencionarles que aquí en esta zona, en la parte superior, ya había la intención de las familias de irse. Por ejemplo, ahí se vende, ahí se alquila, se notaba que había una intención de las familias para irse por lo riesgoso de la situación, y eso también se puede observar al lado izquierdo de mi camarógrafo. Y perdón si la vuelta es un poco brusca, pero queríamos que vean también esta imagen, cómo se puede observar el riesgo. Esta ruta, este lugar en el que nos encontramos es un lugar bastante peligroso. Simplemente quisimos llegar hasta aquí para que usted pueda observar también que todas las personas están teniendo acceso a este lugar sin ningún tipo de restricción. No hay ninguna zona de peligro. La misma poca información también existe para las personas que no saben si tienen que evacuar o no. Y ya para terminar nuestro reporte, simplemente decir que a esta hora está cayendo una leve llovizna, y para reiterar la información también, los trabajos de búsqueda se retomaron. Están colaborando todos, tanto miembros de comunidades indígenas que han venido de distintos puntos del país a colaborar también, a ayudar incluso a los familiares de los desaparecidos. Este es el informe. La maquinaria pesada también ya comenzó a hacer su trabajo. Ustedes siguen con más. Liz, buenas tardes. Dayana, buenas tardes para ti también. Gracias por ese informe. Estaremos atentos a tus próximos reportes, y ante esta dolorosa tragedia, la solidaridad y la colaboración de los ecuatorianos se activa. El municipio de Quito habilitó todas sus administraciones zonales para que sirvan como centros de acopio de ayuda para los damnificados de Alausí. Paul Coello nos cuenta más desde la administración Eugenio Espejo. Hola Paul, adelante. Compañeras, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, contarles que desde el día de ayer el municipio de Quito habilitó todas sus administraciones zonales para que los quiteños acudan a dejar donaciones para nuestros hermanos de Alausí. Además, también otros centros y fundaciones se han sumado a esta campaña. Bueno, recibimos alimentos no perecibles, súper importante, alimento para perro y mascotas en general, cobijas, ropa en buen estado, útiles o materiales de aseo e higiene, toallas sanitarias, pañitos húmedos, pañales, papel higiénico, y bueno, también nosotros recibimos materiales para niños, es decir, crayones, cartulinas, pinturas, todo lo que lo podamos usar para trabajar con los niños allá. Las personas pueden acudir a las administraciones zonales de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si usted está en el norte, puede venir al Amazonas y Pereira, a la Administración La Delicia, a Calderón. En el sur igual tenemos Quitumbe, Eloy Alfaro, en el centro Manuela Sáenz, La Mariscal, Tumbaco y Valle de los Chillos. Estamos recibiendo desde el día de ayer y lo vamos a hacer hasta el día viernes. Nosotros somos del grupo de 60 y piquito acá del municipio y estamos apoyando.
Hoy por mí, mañana por ti. Así es, y las recomendaciones que han dado los administradores zonales es que no vengan a dejar cualquier cantidad de ropa y que tomen muy en cuenta la caducidad de los productos alimenticios. Con esta información regreso a estudios. Compañeras, ustedes con más amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul, muchísimas gracias. Qué importante mensaje y la solidaridad de todos. Momento de hacer un cambio, un giro en la información y ahora les contamos que Richard Ortiz y Ali Lozada son los jueces constitucionales sorteados para presentar un nuevo proyecto de dictamen sobre el pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Este proyecto pasará a votación del Pleno de la Corte Constitucional y se requieren 6 votos para su aprobación. Belén Merizalde está en la Corte para contarnos qué novedades hay a esta hora. Hola Belén, muy buenas tardes. Te escuchamos, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Extraoficialmente hemos conocido que en horas de la tarde se presentará este nuevo proyecto de dictamen, esta vez elaborado por los jueces Richard Ortiz y Ali Lozada, tras el resorteo que se realizó la tarde de ayer. Una vez que este documento sea presentado en Secretaría de la Corte Constitucional, el presidente Ali Lozada deberá convocar al Pleno de la Corte Constitucional para que se realice la votación. Como ustedes ya lo mencionaban, se requieren 6 votos para aprobar el proyecto de dictamen. Les contamos además que más temprano una marcha liderada por organizaciones indígenas llegó aquí hasta los exteriores de la Corte Constitucional y allí se manifestaron, dijeron que exigen que los jueces se pronuncien en democracia y caso contrario amenazan con movilizaciones en las calles. Les tenemos un informe. Los ojos del país están en la Corte Constitucional. Allí los jueces Richard Ortiz y Ali Lozada deben presentar un nuevo proyecto de dictamen sobre la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Esto luego de que el lunes el proyecto de dictamen elaborado por la jueza Teresa Núquez, la primera en ser sorteada, no alcanzara los votos de la mayoría, es decir, 6. Yo lo que espero que suceda hoy es que los nuevos jueces ponentes presenten esta tarde un nuevo proyecto de sentencia y que inmediatamente se convoque al Pleno para ver si ese proyecto obtiene los 6 votos que requieren para aprobarse. No obstante, juristas analizan algunos escenarios, pues podría ocurrir que el nuevo proyecto de dictamen tampoco cuente con el respaldo de los 6 votos necesarios para su aprobación. Y en ese caso, explican cuál sería el camino. Tendría que darse un nuevo resorteo para que otro juez ponente u otros jueces ponentes nuevos presenten un nuevo fallo que recoja el criterio de la mayoría. Claro, pero no podemos resortear jueces ponentes una y otra vez en infinidad, sino hasta que el plazo fenece. Aunque en el plazo tampoco hay unanimidad de criterios. No hay ninguna norma que establezca que si la Corte no emite su dictamen de admisibilidad en tal plazo se entiende aprobado o se entiende negado. No hay tal norma. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que desde que el Pleno de la Corte tiene conocimiento del proyecto presentado, el proyecto inicial, en este caso de la jueza Núquez, tendrá 48 horas plazo para resolver. Mientras tanto, durante la mañana, una marcha liderada por el movimiento indígena llegó hasta los exteriores de la Corte Constitucional. Allí dijeron que lo que esperan son resultados. Queremos pedir a la Corte Constitucional, está en sus manos avanzar por la vía democrática. Si ya no ha escuchado, pues tendremos que ponernos a las calles. En caso de que la Corte Constitucional apruebe un dictamen de admisibilidad de la solicitud de juicio político, el tema regresará a la Asamblea, específicamente a la Comisión de Fiscalización. En todo caso, nosotros vamos a continuar aquí pendientes de lo que ocurra en las próximas horas para llevarles la información en el momento oportuno. Que tengan una buena tarde. Igual tú, Belén, muchísimas gracias por ese reporte. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional hablan de muerte cruzada y le advierten al gobierno que no puede aplicarla si se sigue el juicio político. El oficialismo señala que de darse este proceso, el presidente acudirá y se defenderá. Andrea Samaniego nos informa desde el Legislativo. Hola, Andrea.
Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, la muerte cruzada vuelve al debate aquí en el Legislativo. Esto mientras se espera la decisión de la Corte Constitucional respecto de esta solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Aquí los bloques tanto de Pachacuti como del PSC han mencionado que esta no debe ser una opción y que para aplicarla, pues esto no es tan sencillo. Se debe seguir lo que dice la Constitución de la República. Mientras tanto, desde el oficialismo señalan que esta no es una opción y que de darse el juicio político, el presidente de la República acudirá aquí a la Asamblea Nacional para defenderse. Les presentamos el siguiente video, veamos. Mientras la Corte Constitucional decide sobre el juicio político a Lasso, las acusaciones entre las fuerzas políticas salen a la luz. Yo no fue TT, que el del acuerdo ha sido Nuevo, el del acuerdo ha sido Correa, y hay entre ellos ya lanzándose la pelotita. El acuerdo es entre los tres. Ahí que se hagan cargo de esos tongos, de esas mañoserías. El PSC, mediante este comunicado, dice no maneja ningún juez de la Corte Constitucional, pero además señala que no tiene acuerdos tras bastidores con el gobierno. Es muy grave lo que se ha dicho. Entonces, obviamente tiene que aclararse por parte del Partido Social Cristiano que aquí no hay jueces dueños de nadie. Qué grave lo que se dijo. O sea que sí, el presidente Correa, el expresidente Correa, tiene jueces a su nombre. Sin embargo, habrán temas en los que coincidan, dice Abedrabo. Mientras tanto, la muerte cruzada ronda a la Asamblea y los tiene en alerta a los legisladores. Ahorita, claro, están preocupados. Adentro, créeme que están preocupados todos por la muerte cruzada. Lo que se habla adentro, no sé si la estabilidad de ellos o la estabilidad del país. Pero sostiene que la muerte cruzada no se puede aplicar por el juicio político, algo con lo que coinciden en Pachacuti. No estamos de acuerdo nosotros ir a un escenario de eso. ¿Para qué? Para que probablemente en 6 o 8 meses quien venga a sentarse en el poder no sean nosotros, sino un proyecto político que ya dije, persiguió a las mujeres, a los periodistas, insultó a las mujeres. De su lado, la izquierda democrática cree que todos deben salir de sus cargos. Que la Asamblea Nacional se disuelva y que el presidente Lasso también ponga la renuncia o se vaya de este desgobierno que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Por ahora, el bloque oficialista cree que esa no es la opción, incluso si hay luz verde para el juicio político. No vamos a cumplir caprichos de quienes hoy pretenden que adelantemos elecciones, pero si la respuesta es que frente a que la Corte Constitucional pueda dar dictamen favorable para que el juicio político avance, deben saber que el presidente de la República se presentará ante la Asamblea Nacional y se defenderá como corresponde. De darse el juicio político contra Lasso, la Asamblea tendría 45 días para tramitarlo. Y bien, aquí hay expectativas sobre lo que puede decidir la Corte Constitucional en las próximas horas respecto de este juicio político. Mientras tanto, es importante resaltar que de darse un juicio político contra el presidente de la República, aquí en la Asamblea coincidiría también con el cambio de autoridades en este segundo periodo legislativo. Nosotros les estaremos contando más al respecto. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchas gracias. Y la admisibilidad o no de la Corte Constitucional al juicio político contra el presidente de la República dará paso a 3 escenarios. Sin embargo, según analistas, la suerte del presidente podría ya estar jugada independientemente de esta decisión. Un escenario adverso es el que le espera al presidente Guillermo Lasso si la Corte Constitucional da paso al juicio político en su contra. Un proceso al que él podría adelantarse si decide aplicar la muerte cruzada. Pero si no ocurre nada de esto, su gobierno debilitado tendría que afrontar la amenaza de la movilización social sin fines de diálogo. Estos son los escenarios para el huésped de Carondelet, con los que concuerdan expertos en crisis y en democracia. Grupos de asambleístas habían anticipado que esperaban la decisión de la Corte Constitucional para tomar una posición respecto de lo ocurrido. No tengo la menor duda que algunos, en función de lo que diga la Corte, se alinearán, no por convicción, sino por conveniencia. Para mí el escenario más probable, ¿no es cierto?, es si es que finalmente se llega a la Asamblea Nacional, sea más fácil para el Ejecutivo convocar a una muerte cruzada, y con eso para mí el escenario más probable es el calentamiento de las calles. En el primer escenario, con la decisión de la Corte Constitucional, se sabría si Lasso va o no a juicio político. Sobre esto está claro el ministro de Gobierno. Sea cual fuere su dictamen a favor o en contra del proceso del juicio político, el Gobierno Nacional respeta y respetará.
Él asegura que no hay méritos ni causales de fondo ni de forma, pero dice que sí se defenderán y explica que siempre es potestad del Ejecutivo aplicar el artículo que da paso a la muerte cruzada, el segundo posible escenario. Es absolutamente legal. ¿De qué depende su implementación? De una decisión, de un acto político, de un sentido de la oportunidad que solo tiene, en este caso, el presidente de la República. Para los expertos, también la muerte cruzada sería un suicidio político en estos momentos. Para un presidente cuya credibilidad y confianza está por el suelo, que no tiene el favor popular y que pues simplemente estaría unos pocos meses más tratando de hacer algo para dar paso a aquellos que quizá con una mayor estructura política o devenir de las elecciones seccionales puedan hacerse del poder de manera anticipada. Y si no se dan estos dos primeros escenarios, el tercero ya fue anunciado por movimientos sociales, indígenas y la oposición. Es altamente probable que finalmente la violencia en las calles, la movilización, ¿no es cierto?, sea uno de los escenarios donde el gobierno tenga que enfrentarlo y a la larga pueda incluso coadyuvar a la caída y a la sucesión presidencial, ¿no? Lo lamentable, aseguran, es la desinstitucionalización e inestabilidad que afronta y afrontará el país, con consecuencias en lo económico. Sectores productivos demandan la construcción de una agenda de consensos mínimos entre funciones del Estado que permita atender temas prioritarios para el país. Carlos Acoto conversó con representantes del gremio empresarial y nos cuenta más en la siguiente nota. Certezas es lo que se necesita, pero no hay. El clima de inestabilidad por el que atraviesa el país espanta la inversión y con ello el empleo. Es lo que dice Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Estamos hablando de 36.000 millones de dólares que se requerirían en un año si queremos acabar con el subempleo y el desempleo. Entonces, ¿cuánto llegó el año pasado, por ejemplo? Menos de 700 millones de dólares. Todo ambiente de inestabilidad, de incertidumbre, que no hace que Ecuador sea atractivo a la inversión, obviamente es un golpe para la economía. Y es que durante meses la discusión política se ha centrado en si el gobierno debe continuar o no, dejando en un segundo plano temas relevantes. Se requieren consensos mínimos, dice María Paz Gervis, presidenta de la Cámara de Industrias. Pero existen grandes temas que nos aquejan a todos y a todas, no importa en qué lugar del país estemos en distinta medida, pero creo que estamos sufriendo las consecuencias de una desinstitucionalización permanente casi en todos los niveles. Y entre lo urgente, el combate a la inseguridad, que hoy es también un lastre para la reactivación económica. No podemos vivir como estamos viviendo, no podemos vivir con miedo. Peor aún, no pueden ser que aceptemos que hay zonas enteras donde los camiones que reparten productos de distinta naturaleza no entran. Algunos tienen que pagar la vacuna para subsistir, eso es un mal muy fuerte que tiene el sector productivo. No podemos estar desorganizados, se requiere un plan. En medio de la agitación política y reconociendo que los pendientes sobran, hacen un voto por la estabilidad democrática y la institucionalidad. Hoy rechazamos este juicio que creemos que adolece de muchos vicios, pero esto no significa que termine porque sí, porque defendemos personas. Nosotros no defendemos personas, defendemos instituciones. Pensar en función del país, no solamente lo que a ti te conviene o lo que a mí me conviene, sino es lo que le conviene al país y estar dispuestos a ceder. Es la postura de parte del gremio empresarial a propósito de la coyuntura. Estamos de regreso con más información. 12 de 15 postulantes al cargo de defensor público rindieron su examen escrito este martes. Esta fase del concurso se desarrolló en medio de tensiones y reclamos. Daniela Valencia está en el Complejo Judicial Norte donde se desarrolla este proceso. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, con 2 horas de retraso, es decir, desde las 11 de la mañana se desarrolla la prueba escrita dentro del concurso para designar al nuevo defensor público del Estado. Hasta el Complejo Judicial Norte acudieron 12 de los 15 aspirantes. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Señor Falconi, indudablemente que desconozco su participación, no lo reconozco como presidente de esta comisión.
Fue el momento de tensión que se vivió previo al desarrollo de la prueba escrita en el concurso para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública. Uno de los postulantes criticó que la notificación a esta prueba se realizó solo con 72 horas de anticipación y frente al auditorio dijo desconocer al presidente de la comisión de selección. Los reclamos y señalamientos no quedaron ahí, a pesar de que el proceso buscó proyectar transparencia al trasladar el servidor que contenía el banco de preguntas con custodia policial al interior de una caja metálica blindada e imprimir los 12 exámenes frente a un notario. La instrucción de usar lápiz, a pesar de que se había notificado el uso de esfero, generó dudas en los participantes. Retiraron el esferográfico en la puerta. Acaban de entregarnos un esfero y nos han retirado dejándonos solamente con borrador y lápiz. Por favor, ¿qué es lo que está pasando? Todos los exámenes que se han hecho en el Consejo de Participación Ciudadana para la designación de autoridades se procede con lápiz para facilitar al postulante en su revisión. Finalmente se acordó que al terminar la prueba el documento sería cubierto por una mica para evitar cualquier alteración. A esta etapa del concurso acudieron 12 de los 15 postulantes. Cada prueba estaba integrada por 60 preguntas. Cada pregunta es medio punto, porque esta etapa vale 30 puntos. Concluido este examen, la comisión deberá convocar a la prueba práctica dentro de los siguientes 3 días. Actualmente la Defensoría Pública está presidida por Ángel Torres Machuca, quien permanece desde agosto de 2018 como autoridad encargada por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, al declarar desierto el concurso que se efectuaba por falta de postulantes. Y bien, este es el primer concurso que desarrolla el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social luego de la salida de Hernán Ulloa. Con esta prueba escrita sobre 30 puntos resta la prueba práctica que deberá ser convocada en los próximos 3 días. Esto será sobre 20 puntos, pues la Comisión Ciudadana de Selección ya cuenta con la calificación correspondiente a méritos, esto sobre 50 puntos. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti, Daniela, muchísimas gracias por la información. La Contraloría General del Estado advierte con tomar acciones legales contra el decreto ejecutivo que limita su capacidad de control sobre entidades financieras que manejan recursos públicos y compañías de seguros que tengan participación accionaria del Estado. Carlos Zacoto nos cuenta que este decreto aún no consta en el registro oficial. Aun cuando la Constitución de la República señala que en la lista de funciones de la Contraloría General del Estado está además ejercer control sobre entidades privadas que dispongan de recursos públicos, el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto 695, con el que reforma el reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría, para que el control de las entidades financieras que cuenten con el 50% o más de recursos públicos sea exclusivo de la Superintendencia de Bancos. Asimismo, dispone que el control de las compañías privadas de seguros que tengan participación accionaria del Estado pase a ser exclusivo de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Aún así, sobre las atribuciones y obligaciones de acción de la Contraloría a las mencionadas firmas, señala el decreto que se ejecutarán únicamente respecto de los recursos e inversiones públicas y no de terceros. La reacción de la entidad llegó casi de inmediato, aclarando que la Contraloría nunca ha fiscalizado ni realizado ningún tipo de observación sobre los recursos de terceros o privados, y adelanta que articulará los medios legales a fin de hacer prevalecer las disposiciones constitucionales y legales que facultan al ente de control a fiscalizar a las personas jurídicas y entidades de derecho privado que dispongan de bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público, considerando los montos totales de participación. Esas acciones, asegura la Contraloría, se efectuarán una vez que el decreto sea publicado en el registro oficial, cosa que hasta el cierre de este reportaje, cuando se cumple una semana de su firma, no ha ocurrido aún. De entrar en vigencia, este decreto limitaría las acciones de control de la Contraloría sobre el uso y destino de los recursos públicos en entidades como Banecuador, la Corporación Financiera Nacional, el BIES, el Banco del Pacífico, donde solo podría realizar controles sobre el capital pagado, la distribución e inversión de utilidades que correspondan al inversionista del sector público. También la entidad vería limitadas sus acciones de control en el IES, el ISFA, el ISPOL y varios fideicomisos. Se trata de una decisión del Ejecutivo sobre la que no se han dado explicaciones.
Revisamos otros temas. En una capilla ardiente, familiares despidieron al policía asesinado en el sur de Guayaquil este lunes. El agente recibió un disparo en la cabeza tras intentar detener a sujetos en moto que circulaban en actitud sospechosa. El gatillero cumplió una sentencia por porte de armas. Luisa María Heredia con el informe. Son los familiares y amigos de Joseph John Silva Ortega, oriundo de Portoviejo, quien apenas tenía 8 meses en la institución policial. Sin poder contener las lágrimas, cerca del mediodía acompañaron al féretro en que reposan sus restos, la capilla ardiente que se levantó en su honor en el cuartel Modelo. Y es que la noche de este lunes, 2 sujetos que se movilizaban en una moto por el sur de la ciudad asesinaron a la gente. El uniformado estaba junto a 2 compañeros en la ciudadela Cobién cuando observó la actitud sospechosa de los criminales e intentó detenerlos. Estos ocupantes de la motocicleta, al observar la presencia policial, la persona que estaba atrás procede a realizar unos disparos y lamentablemente ocurre el hecho del fallecimiento del joven policía. Al cometer el crimen, los sujetos no pararon, por lo que se inició una persecución que se extendió hasta la ciudadela La Fragata. Los agentes pidieron apoyo para capturar a los implicados. Uno pudo ser aprehendido, el otro huyó. Estaba cumpliendo una sentencia de 20 meses por porte de armas, salió hace 4 días y hace 4 días pues estaba ya en esos sitios, ya estaba merodeando. En medio de todo esto, otro gendarme resultó herido, permanece hospitalizado. Está estable, está en el hospital de la policía y a unos 40 metros estaba otro ciudadano que lamentablemente también le llega a la altura del glúteo uno de los disparos. Las autoridades por su parte continúan en la búsqueda del otro sospechoso, pero este no es un caso aislado. El pasado mes de febrero otros 2 agentes que eran hermanos fueron asesinados en el Guasmo Sur y en enero un elemento policial de 23 años de edad fue emboscado en el noroeste del puerto principal. Y recientemente un elemento policial más de la fuerza pública también fue asesinado al estilo sicariato. Ocurrió la tarde de este lunes. Un agente de la unidad de antinarcóticos de la Policía Nacional fue acribillado afuera de la Fiscalía de Santo Domingo de los Áchilas. En la escena se encontraron al menos 30 indicios balísticos. Producto de este hecho, también una persona resultó herida y hasta el momento hay 2 sujetos detenidos. Además, 3 hombres asesinados y 4 heridos es el saldo de una masacre registrada en Yaguachi, provincia del Guayas. Los sicarios usaron fusiles y detonaron un artefacto explosivo contra sus víctimas. Tras el hecho, el vehículo usado para el crimen fue hallado incinerado a la altura de 3 postes. Un ataque con explosivos y fusiles transformó el barrio chino en una zona de guerra. Sicarios a bordo de un vehículo y una motocicleta, fuertemente armados, ingresaron por el callejón norte del sector para atacar a un grupo de personas que estaban reunidas en esta esquina. Toda la barriada de aquí está asustada, consternada por todo lo que sucedió anoche. Una detonación tipo bomba y después la bala. Es algo terrible. Nosotros estábamos adentro, gracias a Dios, encerrados. Caían las chispas como de piedra, no sé qué era encima de los techos. Los vecinos se escondieron en sus casas y al salir encontraron las paredes, pisos y la puerta enrollable con orificios, tras los disparos y la detonación de un artefacto explosivo. En medio de 3 fallecidos y otros 4 heridos, como saldo mortal de esta violenta emboscada. Se relaciona posiblemente con un hecho violento que ocurrió hace 2 días. Se trata de una disputa por territorio entre los DGO, lobos y choneros. Según el parte policial, tras el asesinato de un familiar de alias Cojo Pancho, integrante del grupo delictivo Los Lobos que opera en la zona, él llegó hasta el sector del barrio chino, zona del bando contrario, y tomó represalias. El vehículo, como indiqué, luego de cometer el hecho violento, fue ubicado en el sector de 3 postes, perteneciente al distrito Juján, incinerado. Los 4 heridos fueron trasladados hasta el hospital básico del cantón. 2 de ellos ya fueron dados de alta, mientras los otros 2 pacientes derivados a hospitales en cantones cercanos. El 2022 terminó con 43 muertes para Yaguachi y en lo que va de este 2023 ya son 7 los asesinatos. En la escena se levantaron más de 50 indicios de armas cortas y largas. Hasta el momento no hay detenidos. Continuamos con más. El ministro de Energía, Fernando Santos, se reunió con miembros de la comunidad guaraní para tratar de solucionar el cierre de 4 bloques petroleros. Esta tarde se dará una respuesta a sus pedidos.
Portando sus lanzas y vestimenta característica fue como llegaron miembros de la comunidad Waurani hasta las instalaciones del Ministerio de Energía en el norte de la capital. Allí expusieron una serie de pedidos al ministro Fernando Santos Albite, un acercamiento con el que se espera finalmente se liberen los 4 campos petroleros tomados por la comunidad y que suman 40 pozos. Son puntuales en temas de salud, en temas de educación, en temas de social, tema de fortalecimiento organizativo, y ya tiene en las manos el ministro. De educación, que también por eso esa educación superior, que educación escuela y todo que es necesario, pues también su beca para apoyo para los niños. Desde hace una semana Petroecuador tuvo que declarar fuerza mayor en el bloque 16 Repsol, en el bloque 12 Eden Yuturi, parte del bloque 61 Auca y el bloque 43 en el Ixpingo. El pueblo guarani está pidiendo un derecho, que el pueblo está parado para ser escuchado. Tratamos de recuperar en bloque 43-31, pero hemos aclarado algunas plataformas, algunos campos que está operando las empresas privadas públicas, que debe llegar a un acuerdo con representantes del pueblo guarani, en este caso la Nahue, y con miembros del Consejo del Gobierno. La semana pasada, durante la rendición de cuentas del ministerio, el ministro de Energía, Fernando Santos Albite, se refirió al tema. Aseguró que los pedidos son casi imposibles de cumplir y se orientan a beneficios que salen de sus manos. Una de ellas, por ejemplo, que a todo habitante de la comunidad se le afilia a la seguridad social. Eso es prohibido por la ley. Solo los trabajadores autónomos o por dependencia pueden afiliarse a la seguridad social. Que a las madres solteras se les dé un bono, que a los ancianos se les jubile sin haber estado previamente afiliados. Apuntó además que la paralización de estos pozos va más allá de una baja momentánea de producción, pues genera daños de operatividad. El problema también es que cuando un pozo se cierra intempestivamente se pueden causar daños. ¿Por qué? Porque se acumula sedimento y la bomba que empuja hacia la superficie el petróleo se traba. Este martes a las 15 horas se volverán a reunir para dar una respuesta a estos pedidos.